pues hoy tenemos un tema sumamente importante e interesante en la vida de todos los seres humanos, porque realmente todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por esto, ¿no? Han escuchado seguramente hablar de lo que es la andropausia y la menopausia. Y hay muchos mitos y muchas realidades que se viven en estos temas. Para empezar, podríamos decir qué es la menopausia. Todos sabemos que es la interrupción del ciclo de menstruación de una mujer, ya definitivamente, pero este viene con muchos cambios. Entre ellos, obviamente, son cambios hormonales, cambios fisiológicos y cambios, pues sobre todo emocionales, ¿no? Que pasan a afectar nuestras hormonas. Y por la parte del hombre, sí, también es la parte masculina, la andropausia del hombre. No dejan de sangrar porque ellos no hacen eso, lo sabemos. Bueno, sí son sangrones, pero no dejan de sangrar, ¿verdad? Eso continúan y creo que se ponen peor en esta época. Entonces, pues hoy vamos a hablar de este tema precisamente por la curiosidad de muchas personas que estaban interesadas en aquella ocasión. ¿Se acuerdan que hablábamos de la salud? Y empezamos a dialogar de esto, que es un tema que muy pocos conocemos lo que está ocurriendo. Y hay otros tantos que decimos, bueno, hemos escuchado a otras personas quejarse que de bochornos, que de todo esto. Y por eso se nos hizo interesante el día de hoy presentar este programa. Y para ello tenemos invitados especiales, pero antes de eso quiero invitarles a conocer a mi compañero de toda la conducción, el coach Daniel Cano. Él nos acompaña de Colombia. Amigo, por favor, preséntate ya que estamos aquí. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola a todos los invitados, a todas las personas que nos están siguiendo. Bienvenidos a otro programa de Sin Límites, algo muy especial el día de hoy porque es un tema bastante importante y como lo dijo Lili, vamos a pasar todos creo que por esas etapas, ¿no? Les puedo decir que yo a mis 25 me demoraría algún tiempo en llegar allá, pero es importante saber todo esto desde ya para que no nos coja desapercibidos, podamos identificar cosas, esos cambios que vienen y tenemos para ello invitados súper importantes. Y si me dejas, Lili, empezamos con las damas y la presento yo. Porque Adelante, amigo. no solamente es una persona la cual he escuchado muchísimo, me han hablado mucho de ella, sé que es nutrióloga y tiene algo muy particular y es que cumple el mismo día que mi hijo, así que eso tiene un significado muy valioso. Por favor, Nat, preséntate, queremos saber de ti un poco. Bienvenida a Sin Límites. Hola Dani, muchas gracias. Yo soy Nadine Lilian Morales Mafra. Efectivamente soy licenciada en nutrición. Eh, Soy técnica en gastronomía. Realicé un diplomado en entrenamiento personal y actualmente estoy, por empezar lo que es una maestría como tal en, pues prácticamente como en reclutamiento humano. Y he estado como trabajando en diferentes áreas. Tengo como tal, digamos, como conocimiento tanto en el área clínica como también, digamos, en el área de comedor industrial. Y bueno, pues muchas gracias por su invitación. Ok, Nat, muchísimas gracias y como ya lo escucharon, tiene un apellido muy importante, ¿no? Así que, Lili, te dejo el mando del programa para que nos presentes a nosotros invitados. Bueno, pues para mí es un placer, como bien lo acabas de decir, presentar a nuestros invitados. Ellos hemos tenido el placer de tenerlos con nosotros y reconocer parte de ese conocimiento que tienen, de todo el bagaje que tienen de conocimientos. Y quiero presentarles a Marco. Marco, él ha estado con nosotros, es entrenador, maestro en educación física, pero además de eso, él nos cuenta que también está capacitado y preparado en lo que es medicina china para también ver desde esa parte, no forzosamente de la medicina, mm, se me fue la palabra, bueno, la, Alternativa. ajá, la alternativa, toda esta información. Marco, por favor, preséntate. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marco Antonio Moreno, de
profesión soy profesor de educación física y deportes con la especialidad de natación y hay dos especialidades más, lo que es alto rendimiento para competencias y bebé acuático. Con el tiempo empecé a ver que, bueno, los alumnos y todos los que practicaban algún deporte empezaban a tener a veces algunas lesiones. Y bueno, con el estudio de la anatomía y todo lo que te dan en la carrera, pues empiezas a ver que empiezas a entender cuál es la mecánica del movimiento y por lo tanto probables lesiones. Y con el tiempo empiezo a ver la medicina alternativa porque, bueno, de alguna manera mi papá y mi mamá empezaron a tener también problemas de salud y se apegan al naturismo, cosa que les resulta, se les quitan muchísimas cosas, si no es que todo, y bueno, a partir de ahí empieza una educación en casa con respecto a lo que es lo natural. Con el tiempo y ya con la carrera empiezo a ver las lesiones, empiezo a ver que sí funciono de acuerdo a los estudios que tengo y me empiezo a especializar en lo que es medicina alternativa. Entonces, pues la verdad es un gusto estar contigo, Lili. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Daniel. Y pues aquí estaré con algunos comentarios, algunos tips que nos pueden ayudar de forma natural a combatir lo que el día de hoy vamos a estar platicando. Gracias. Muchísimas gracias. Y por último, e igualmente de importante, Ángel Alvarado, él es médico cirujano y está haciendo su especialidad en este momento como médico internista. Ujú, lo tengo que decir porque si no, tras bambalinas me regaña. Es como si fuera parte de la familia. Nat, como bien lo decía Dani, Nad es mi hija y Angelito es como si fuese mi hijo. Es parte de la familia también porque lo apreciamos y queremos mucho. Ángel, por favor, preséntate. Muchas gracias. Pues como bien lo mencionó Lili, bueno, antes que nada, gracias de nuevo por la invitación. Ya he participado, me parece, creo que esta sería la tercera vez que me conecto con ustedes y es un honor pues el platicar un poquito de lo que se trata mi trabajo. Como bien lo mencionó Lili, mi nombre es Ángel Alvarado. Yo estudié la licenciatura en medicina. Actualmente me encuentro realizando mi especialidad en medicina interna. Tengo un diplomado en oncología médica y de igual manera pues me encuentro en preparativos tanto para la subespecialidad como para una maestría. Y pues nada, a ver qué nuevas cosas podemos aprender en esta sesión de Sin Límites. También es importante, también pues menciona que así como Lili y su familia me consideran de su familia, yo también los aprecio mucho, siempre es un cariño que pues es recíproco. Muchas gracias. Y saben, bueno, créanme lo que no pagué nada para que Angelito hablara bien de mí, ni mucho menos. Esto es parte de todo lo que se da dentro del programa y por todos estos años. Y quiero empezar justamente con este programa, empezando a definir correctamente lo que viene a ser pues no es una enfermedad, es una etapa de la vida que podríamos decir normal, pero ¿qué ocurre para que nosotros mismos la hagamos anormal? Sobre todo, bueno, donde hay más queja o donde es más así como sonado, es hablar de la menopausia, porque pues tristemente los hombres pasan esa etapa como que más sigilosamente, pero no quiere decir que no les afecte. ¿Me podrían indicar, sobre todo los dos médicos, de qué se trata esto? Quien guste iniciar, adelante. Bueno, si quieres empiezo yo. El punto de vista que yo voy a dar, recuerden que es del punto de vista natural. Algunas cosas se coinciden con la medicina tradicional. Ya en este caso Ángel nos irá también ahondando en las informaciones y el conocimiento. Básicamente la menopausia pues es un proceso que ocurre en las mujeres y es cuando dejan de menstruar, cuando empiezan a dejar de ser fértiles, ya no pueden quedar embarazadas y la edad promedio más o menos es antes, era después.
Actualmente ha bajado la cifra, bueno, ya tiene bastantito tiempo, en donde más o menos entre los 45 a los 55 años es cuando se presenta esta pérdida de la fertilidad o el hecho de que los ovarios dejan de funcionar. Bueno, de hecho hay síntomas, sin embargo, cabe mencionar que no todas las personas, no todas las mujeres llegan a tener esos síntomas. Algunas mujeres quedan libres, no tienen síntomas y llevan una vida normal, simple y sencillamente, el periodo se retira. Uno de ellos, el más clásico, son los sofocos o los clásicos calores, la elevación de la temperatura. Esto es un desajuste de temperaturas precisamente en donde la ausencia de hormonas empieza a ser de las suyas y empieza a haber una descompensación que no se presenta en todas. Entonces, esta sensación de calor intenso que puede causar sudoración, enrojecimiento, y algunas mujeres se ponen muy irritadas, no tanto porque sea parte, pero bueno, también sucede, sino que comentan que el calor es tan insoportable que realmente les dan ganas de quitarse toda la ropa y ponerse en el chorro del agua fría o bajo un ventilador. Otros, pues obviamente es el cambio de humor. Hay irritabilidad, hay ansiedad, hay depresiones, los estados de ánimo cambian mucho y pueden, clásico, pasar de la risa al llanto, del enojo a la tristeza y bueno, hay una gran variedad con respecto a el estado de ánimo o de humor de las mujeres. También se puede presentar el insomnio, que es la dificultad para dormir. La mucosa vaginal también empieza a disminuir, por lo tanto la lubricación empieza a provocar alguna picazón o comezón, básicamente molestia. También se pueden presentar problemas de pérdida de la libido, el deseo sexual. Obviamente los cambios en el ciclo menstrual, cuando empieza a haber esta etapa de la premenopausia, empieza a haber irregularidades en este ciclo y obviamente empieza a haber también descompensaciones, puede haber como un aumento de peso, pero también se puede presentar una pérdida de lo que sería la densidad ósea. Y en algunas ocasiones también se llega a presentar una pérdida de la masa muscular. En fin, hay cosas que son importantes para esto, pero ya lo iremos comentando conforme se empieza a ahondar en el tema. Muchas gracias, Marco. Ángel, ¿nos quieres dar tu opinión para empezar a sacar todas nuestras dudas? Claro que sí. Bueno, antes, primero hay que recordar la parte de la etimología de dónde provienen las palabras. Si bien menopausia, si la dividimos en dos, men se refiere viene del griego, que significa mes, y pausis, pues es cese, es el término. Entonces, por eso es que el decir menopausia no es como que vaya a terminar el mes, sino más bien a la referencia a lo que hace ese mes, es decir, el sangrado transvaginal de la menstruación. Mientras que la andropausia, igual si dividimos la palabra etimológicamente hablando, es pausis cese y del griego pues andos, que significa varón, que tanto uno como el otro son dos términos que si bien se formaron aproximadamente en los años 40, sobre todo por médicos franceses, pues son términos que habla pues del cese o la finalización de esas características que le dan tanto al hombre como a la mujer esa capacidad de fertilidad, ¿no? Además de, pues, como bien lo dijo Marco, no solo es esa capacidad de, pues, de ser fértil o de poder procrear, ¿no? Sino que va más allá de solo ese tipo de síntomas, porque al final, pues bien, la menopausia también es importante sí recordar que es una etapa natural, también la andropausia es una etapa natural a la que todos vamos a llegar. Eh, no es algo que podamos retrasar, no es algo que podamos evitar, pero que sí podemos controlar esos síntomas que pueden llegar a ser molestos, ¿no? Sobre todo, pues también estar preparados para, pues ese, pues desafortunado o dichoso momento en donde van a dejar, sí, a lo mejor dejar
de menstruar o de tener estos cólicos o esta sintomatología de la dismenorrea que se acompaña muchas veces al momento de la menstruación, pero que también va a mostrarse con otro tipo de molestias clínicas, como pueden bien ser los mismos sofocos, los cambios de humor, esa dificultad para concentrarse, la resequedad vaginal, que también va asociado a esta falla en la liberación hormonal, porque bien la menopausia, pues es un cese no solamente en la fertilidad, sino que también hay una disregulación hormonal en donde va a haber menos producción de estrógenos y progesterona, ¿no? Que estos van a estar encargados tanto en la etapa fértil, pues de liberación de oxitocina, esta capacidad de producción de leche, de permitir la ovulación, la liberación de estos óvulos y que pues, por lo tanto también van a estar encargados de, pues, del sangrado. Mientras que en los hombres también tenemos estrógenos y progesterona, pero que estos se van a derivar en testosterona, que si bien la testosterona también va a estar asociado a nivel neurológico a la parte de los síntomas, que es por eso que, pues, como bien lo dijo Lili hace rato, o sea, a lo mejor los hombres no dejamos de sangrar, pero no dejamos de ser sangrones. Eso pues se va muy asociado a estos cambios de temperamento que nos probablemente se vuelven un poco más irritables, les puede dar un poco más de insomnio, porque todas las hormonas, si bien actúan a nivel nuclear de las células, pues van a estar relacionadas con liberación de neurotransmisores, van a estar relacionadas con la síntesis de nuevas proteínas y también recordar que todas las hormonas provienen del colesterol. Entonces, muchas veces, lo platicábamos en la sesión pasada, nos clavamos con la idea de, ay, es que quiero bajar de peso o tenemos la idea de que tener un peso mayor al que tenemos es algo malo visto socialmente y físicamente, cuando en realidad puede ser que ni estés en tu peso y eso no significa que esté mal, ¿no? O que sea algo no sano. De eso nos va a platicar también un poquito, porque al final esto también nos afecta a nivel emocional, no solamente la perspectiva que tenemos de nosotros mismos, sino también cómo podemos utilizar esa información para poder regular nuestras emociones, que si bien en esta época de, bueno, más bien en esta etapa de la menopausia y la andropausia, pues va a estar totalmente desbalanceada en un inicio, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Me parece muy interesante todo lo que dicen y para empezar ya el programa como se debe, recuerden que la primera hora del programa es todas las preguntas a nuestros invitados, tanto por parte de Dani como de su servidora, y después de eso todos los que están aquí de invitados, bueno, como parte del público pueden hacer sus dudas, inquietudes a los invitados para que justamente podamos aprender todos en conjunto. Con lo que me dijeron ambos, no sé, Dani, si tienes alguna pregunta, inquietud, porque a mí me salió exactamente esta inquietud. Hemos comentado que todos la vivimos diferente, ¿no? O sea, bueno, en el caso de las mujeres, que es donde yo escucho más, todas las vivimos diferentes, pero ¿por qué razón ahora ya que te meten los famosos palets en la cadera, que son, para los que no lo sepan, son como bueno, tengo entendido, no, igual no he pasado por eso, pero me estoy investigando, informando porque va a pasar en algún momento y yo particularmente quiero verlo así como algo maravilloso porque voy a dejar de sufrir por ese lado, ¿no? Por ese lado. Entonces yo digo, bueno, ya produje lo que tenía que producir, ya tengo 3 hijos, creo que mi vida ya está. En esa parte ya puedo cumplir, ¿no? Entonces, ante esas situaciones, ¿por qué ahora ya hay métodos como los palets? Hace rato comentábamos al iniciar con Nad justamente que también a base de la alimentación puedes empezar a complementar todas estas hormonas. ¿Cómo o por qué ahora que hay tantas situaciones o por qué se dieron estas situaciones que se empezó a generar mayor conocimiento de estos temas? No sé si me di a entender en mi pregunta, porque sí les vi cara de guate. Como tales, ¿qué hace de diferente ahora la andropausia y la menopausia? Porque hay mayor información y a pesar de eso, em, no lo vemos como esta etapa natural que estamos comentando que sí es. Ok, bueno, lo que pasa es que generalmente el problema tanto en hombres como mujeres, siempre hay una especie o directamente problemas a nivel psicológico.
¿Qué sería un problema psicológico? Tanto a hombres como mujeres les da pena o tienen alguna fijación con respecto al hecho de que como ya están en este periodo, la vergüenza es de que ya no soy fértil, ya no soy la mujer de antes, ahora ya soy una adulta o anciana, ya no sirvo para lo que era antes, dejo de ser atractiva, empiezo a tener problemas y en vez de dar soluciones, pues doy achaques, doy situaciones ya de convalescencia, en fin. Esto es básicamente un problema social porque se empieza a criticar el hecho de, pues es un proceso natural, pero que no es bien aceptado por la sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora hay más información porque obviamente se empiezan a destapar mucho más productos a nivel médico, como también el hecho de los consejos o tips de la naturaleza. Pero más que nada, el hecho de ocultar que estoy en ese proceso, que no quiero que sepan que ya no estoy menstruando, porque también hay, aparte de los cambios que mencionamos, pues también la mujer empieza a perder lozanía en la piel, ese brillo, la densidad en la piel disminuye, empiezan a aparecer más rápido las arrugas, el cabello se torna seco, en fin, sí hay un cambio significativo tanto en hombres como mujeres. Y esto lo que básicamente marca es el estar ya en el tercer piso, en la etapa de los adultos mayores, en donde ya comentaba ahí una amiga, ¿no? Que cuando estaba de mal humor y tenía estos achaques por la menopausia, decía, ya sé qué voy a hacer. Voy a ir a una construcción y voy a pasar enfrente de los albañiles. Ellos me van a ayudar a levantarme el ánimo, porque cuando ven a una mujer te chiflan y mi vida y te dicen cosas así. Dice, entonces ya pasas por ahí, pero hay que tener cuidado porque si en vez de chiflarte te dicen, jefecita, a ver, le ayudamos con cuidado, dice, no, ya se acabó este periodo, entonces ya estoy del otro lado, ¿no? Ya subí al tercer piso. Entonces sí, eso es un problema en donde no se llega a aceptar bien la vejez. Y bueno, no tiene mucho también que empezó ya a dar muchos avances la geriatría, que no es otra cosa que también es parte de el final del cierre de ciclo de cualquier ser humano. Entonces, empieza a haber todavía más consejos acerca de cómo cuidarte, cómo llegar a tener una vejez digna, cómo llegar a tener calidad de vida, porque también, ojo, médicamente, bueno, ahí Angelito nos irá diciendo algunas cosillas. Empieza a haber un campo más amplio en adultos mayores y no nada más con respecto a las típicas enfermedades que van arrastrando. Entonces también empieza a haber estos cuidados, se te aconseja que te prepares precisamente para estas etapas en las cuales es inevitable, pero que por lo tanto puedes gozar de mejor salud y muy probablemente puedas no tener estas deficiencias o achaques comúnmente conocidos, ¿no? Los calores, el mal humor, etcétera, etcétera. Entonces, empieza a haber un campo más amplio también para la medicina, para crear alternativas. Una de ellas, básicamente, pues es un tratamiento hormonal, porque realmente no hay nada que supla una hormona más que otra hormona. Entonces, actualmente se empiezan a dar estos, bueno, este destape de poner atención a estas etapas porque sí es importante empezar a voltear a verlo y médicamente empieza a haber más medicamentos de forma natural. Hay muchas alternativas, pero que no se dan a conocer porque la gente no tiene la costumbre o no tiene la cultura para empezar a voltear a ver lo natural y que actualmente empieza a haber todavía más información acerca del naturismo, de la medicina alternativa que te puede ayudar mucho sin tener que tomar medicamentos
Pero bueno, ahora sí que esto ya va a criterio de cada persona y de acuerdo a la educación que se tenga. Ojo, al decir educación, me refiero al tener este tipo de información con respecto a que lo natural sirve demasiado y te puede ayudar muchísimo a llevar tu vida sana, plena y calidad de vida. Sería eso hasta el momento. Muchas gracias, Marco. Ángel, ¿quieres compartir algo? Nadine, ¿o tú, Dani, tienes alguna duda? Sí, yo creo que, complementando, como bien lo dijo Marco, creo que el estar sobreexpuesto a tanta información, es tanto un beneficio como algo que puede ser una espada de doble filo, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos duele algo, cuando tenemos un síntoma? Pues lo checas como en internet y lo primero que te sale es cáncer, ¿no? Y ya pues dices: "No, me voy a morir". O sea, todas estas dudas, al final de cuentas, al tener tanta información, o te resuelve la duda o al contrario, ese creo que es el principio hasta de la filosofía, ¿no? De siempre de preguntar el porqué, de siempre de todo, ¿no? Yo creo que, la diferencia entre el antes a la ahora sobre el término o el hablar de menopausia o andropausia es la correcta preparación a algo que es algo completamente natural. O sea, muchas veces, incluso hasta el hablar de la muerte y el decir el prepararme para despedirme de esta vida, pues, hasta por tabú, ¿no? O sea, uno dice: "No, no, esto no lo podemos tocar, este tema, no se puede, realizar en casa", pero es porque simplemente, hemos crecido y estamos acostumbrados a no hablar de ciertos temas que van tanto asociados como con la sociedad, como con la misma sexualidad, ¿no?, de cada persona. El hablar de menopausia, el hablar de andropausia es más que nada una preparación a la siguiente etapa de tu vida en donde ya no estás capacitado o preparado para tener hijos, que es técnicamente el climaterio, es técnicamente la andropausia, es decir, tener preparada tu vida para esta siguiente etapa en donde vas a enfrentar cambios en tu cuerpo y también cambios en tu vida que te van a preparar a la última etapa de, pues, de lo que te toca, ¿no? Entonces, creo que también sí es importante recordar que al menos en lo que es la sociedad mexicana y en muchas familias venimos de una educación patriarcada en donde también el hablar de menopausia, el hablar de sexualidad de la mujer, pues viene desde una pues de una educación totalmente machista, ¿no? Que afortunadamente también se ha borrado, se ha ido quitando poco a poco, porque, pues, el que una mujer pueda hablar libremente de sus dolencias, el hablar libremente de estoy menstruando, o incluso hasta hace unos cuantos años, el que ya pudieran incluso hasta amamantar en público, es eliminar esa educación machista y que se hable de lo que es la sexualidad en la mujer, ¿no? Creo que, el hablar de menopausia también es parte de romper ese ciclo machista y patriarcado que nos ha educado durante muchísimos años y que también nos hace el seguir teniendo duda de por qué me va a pasar esto y por qué sigue pasando esto, como lo leí en los chats, o sea, nos han tocado, pues, conocer a lo mejor a muchas mujeres que no conocen de su vida, que no han tenido la oportunidad de, pues, de explorar mucho más allá, porque también no se les ha podido dar la oportunidad de preguntar, ¿no? Entonces, esto no es diferente a los hombres, o sea, el que los hombres conozcan de andropausia es porque pues, son personas que han tenido la duda y que han investigado o han leído o que han sentido algún cambio diferente en sus cuerpos, en su forma de pensar, de relacionarse, de decir, bueno, ¿por qué se me está cayendo tanto el cabello? O sea, me decía una persona importante, es que pues es por genética. Pues, no, papito, o sea, no solamente es por genética, o sea, ya también por edad puede que te toque. O sea, o también como me lo decía un amigo, no, pues es que va a llegar un momento en donde ya ni me voy a soportar a mí mismo. Pues probablemente sí, porque al final todo va relacionado, o sea, no solamente es cuestión de hormonas y cuestión científica, ciencia genética, sino también todo este constructo social en el que pues estamos rodeados día a día, ¿no? Quiero hacer una pregunta porque me acaba de surgir como duda. Sé que más o menos aproximadamente de los 45 a los 55 años es cuando la mujer pasa por esta etapa o la inicia y bueno, como tal ya se da declarada después de un año que ya no tuvo su menstruación, ¿ok? Eso es lo que tengo yo comprendido. Pero ¿y en los hombres?
Porque yo comúnmente, bueno, yo escuché muchas veces quejarse a mi mamá de que mi papá ya se le había prolongado su andropausia, pero la verdad no sé qué edad tiene. Y Dani no me supo decir porque él todavía no ha entrado, tiene 25, entonces Sí, comprendamos. pues, Entonces, mi pregunta sería, ¿quién me la contesta? O sea, por lo que dicen las estadísticas, porque pues obviamente pues esto varía de cada persona, pero el promedio de edad aproximado es de los 40 años. Y, o sea, esto te habla de una persona que en teoría, y hablamos del promedio de edad estadístico, es la edad en la que van a empezar a presentarse una disminución en la producción de testosterona. O sea, es eso. Ya los síntomas pues va variando de cada persona. Obviamente si tú tienes tendencia a ser una persona más emotiva, por no decir chillón, como yo lo soy, o sea, como no me van a dejar mentir, pues obviamente pues van a tender a tener mayor la habilidad emocional, a no pues vaya, a no solamente ser a lo mejor irritarse como un poquito más fácilmente, tener esta dificultad para concentrarse, sino también, como bien lo mencionaba Marco, o sea, esta parte de la disregulación hormonal te va a llevar a una pérdida de la masa muscular, a osteoporosis, a tener menos energía y que no solamente va a estar presente por el hecho de que a lo mejor no, pues es que yo hago ejercicio y ¿por qué voy a perder masa muscular o por qué me voy a quedar más delgado? Pues es simplemente o sea, la misma capacidad energética va a disminuir, o sea, y aún hay una disregulación también en el aumento y en la demanda de energía, y eso se va asociado incluso hasta la dieta, como Nat también no me va a dejar mentir, que incluso hasta las mismas personas que a partir de cierta edad empiezan a comer menos y dicen, no, pues ya me llené, o sea, si antes estaba acostumbrado a echarme 10 tacos, pues ahora me como 5 porque ya no aguanto mi estómago, ya no aguanto o sea, todo lo que como, ¿no? Y eso también pues va asociado al promedio de edad. En las mujeres sí, o sea, casi todos los sitios de internet, los libros dicen 45, 55 años, pero no solamente va asociado como con la edad, o sea, recordemos que también hemos visto que cuando llegan a tener procedimientos quirúrgicos como no sé, una histerectomía o algún accidente, pues eso también te puede adelantar un proceso de menopausia y no necesariamente va a ser incorrecto por la edad. También Ok, va desde el aspecto psicológico, entonces, la preparación sobre todo, ¿no? ok, ok. Ahorita, bueno, me hiciste recordar, como les comentaba, no estoy en edad, pero sí estoy en la búsqueda de prepararme, de no sufrir, de pasarlo como una etapa normal. Y se lo comentaba justamente a Nat y le decía yo, a ver, dime, ¿qué tenemos que hacer? Porque como lo decían ustedes, prepárate psicológicamente, prepárate pues quizás hormonalmente para que no sientas ese trancazo, ese golpe. Y pues también prepara tu piel en el sentido de hay tantas cremas, tratamientos, etcétera. Digo, yo creo que todo también viene mucho en la parte psicológica y quisiera saber esa parte alimenticia. Dani, yo soy muy preguntona, así que tú quítame el micrófono y pregunta, porque si no, te dejo sin hablar y viéndonos. sí, Ajá. no, es que estoy aquí escuchando muy atentamente, haciendo un listado de cosas, de lo que hablaba Ángel Marco, de lo que nos va a hablar seguramente nada, a ver si estoy cerca o no, y definitivamente si mis 25 todavía estoy retiradito para este proceso. Sí me interesaría saber, bueno, primero escuchar a Nada ahorita y que nos hable desde el punto nutricional, cómo nos puede ayudar eso, dónde nos podemos parar, que nos puede ayudar mucho a llevar ese proceso. Eh, pero me surge una inquietud. Eh, se habla de de un rango de edades en la mujer. Decía Ángela ahorita que a partir en promedio, ¿no? Según las estadísticas, desde los 40, ¿hasta qué edad? Es decir, sé que los hombres vamos a pasar por ahí, pero puede ser, no sé, hay personas que pueden llegar a los 60 sin que tengan ese proceso, o sea, eh, todo depende, claro, de la vida que uno ha llevado, de la alimentación, del ejercicio, de la genética, de todos los factores que han mencionado, pero ¿hasta cuándo podría el hombre tener ese proceso a mayor plazo, Ángel? Pues hay ciertas bibliografías que refieren que hasta los 50, 60 años.
Si bien el hablar también de andropausia se asocia mucho, como le mencioné, esta capacidad de producir testosterona. Entonces, va a haber hombres que incluso hasta los 55 años pueden seguir siendo capaces de tener hijos. Y lo hemos visto, ¿no? O sea, hay pueblos en donde pues, literal son pueblos o zonas totalmente marginadas a lo que es una ciudad, en donde la mayoría de las familias pueden ser incluso señores de 50, 60 años que embarazan a mujeres de entre los 15 y 20 años, porque es a lo que también se está acostumbrado, ¿no? Y ahora lo que hemos visto también ya a nivel de hospitalización, a nivel de pues cultura también, es que pues sí, o sea, hay personas que hasta los 60 años son capaces pues, de seguir siendo fértiles. Eso lo podemos ver, o sea, incluso con estudios de laboratorio de lo que es un estudio espermatográfico, saber como las mismas capacidades funcionales de los espermatozoides, ¿no? Que es lo que decide también y puede definir si una persona sigue siendo fértil o no. Pero también nos vamos como a la otra parte, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, de una persona de 30 años que probablemente por ciertas circunstancias de la vida, sus espermatozoides no son funcionales, pues no por eso significa que esté en un proceso de andropausia, ¿no? Como les mencionaba, no va tanto asociado como a la capacidad también de la fertilidad, sino también como que este conjunto de signos y síntomas asociados a la pérdida de la testosterona. Ah, ok, ok, te lo preguntaba porque es que mientras los escuchaba, un colega, un amigo que ya desafortunadamente falleció, él no conoció realmente a su papá porque el papá fallece a los pocos meses de nacido, pero su padre tenía 67 años al momento o sea, eh, sí, o sea, su papá tenía 67 y su mamá tenía, no sé si 30 y pico. Entonces, pues era un caso que tenía muy presente para hacer esa consulta aquí. Entonces, pues es importante reconocer eso. Entonces, todavía Marcos, Ángel y todos los que nos escuchan, caballeros, tenemos tiempo. Así que, Te eh, quitaron un peso de encima. sí, 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 sí. Bueno, y para no dejar pasar más tiempo sin que Nad hable, porque quiero escucharla, está muy calladita ahí. Entonces, Nad, ¿qué nos puedes decir en cuanto a la parte nutricional? O sea, ¿cómo podemos nosotros ayudarnos a partir de la alimentación? ¿Cómo nos puedes dar tú una mirada muy, muy general, pero específica a la vez? No sé si me hago entender. Te queremos escuchar. Bueno, como tal, sí es muy importante lo que es la alimentación, pero también otros puntos como es la hidratación y obviamente ejercicio. Entre esos puntos también el control de nuestro estrés. Pero bueno, principalmente nos vamos a basar ahorita en lo que es la parte de la alimentación. Em, Principalmente cuando empezamos a tener pues estos síntomas de menopausia, regularmente siempre se les recomiendan como que a las personas lo que son los fitoestrógenos. Como tal, los fitoestrógenos son un grupo diverso de compuestos vegetales que son parecidos como tal a los estrógenos humanos. Y bueno, como tal, estos nos ayudan efectivamente a poder controlar como, por ejemplo, lo que son esas subidas de temperatura, esos cambios en los estados de ánimo. También nos ayuda como tal a prevenir lo que es la osteoporosis, porque cuando llegamos exactamente a este ciclo de nuestra vida, como tal, es muy fácil que empecemos a tener como tal, pues síntomas de osteoporosis y principalmente si no realizamos como tal un buen ejercicio, si no consumimos alimentos que sean ricos en magnesio, obviamente si tampoco tomamos como tal lo que son nuestros bañitos de sol, a través de lo que nos va a estar dando es la vitamina D, o incluso si no llegamos a consumir como algunos otros alimentos que sean ricos en vitamina D. Em, Como les decía, también es muy importante lo que es la parte de la hidratación, porque nuestra hidratación como tal nos va a ayudar también a regular la temperatura corporal, es decir, a controlar exactamente esas subidas de temperatura que vamos a estar teniendo, además de que también este nos va a estar ayudando
a poder como tal transportar lo que son hormonas en nuestro cuerpo. Y también es muy importante lo que es el consumo de omega 3. Hay que recordar que como tal el omega 3, como tal son, digamos, es un antiinflamatorio que obviamente también nos va a estar ayudando a estar antioxidando nuestro cuerpo. Y como tal los antioxidantes lo que hacen es estar provocando que se retarde la vejez en nuestras células. Más allá de eso, por ejemplo, en el caso de los hombres, también es muy importante lo que es el zinc. Y en este caso, por ejemplo, podría entrar Marco, estuve leyendo sobre la ashwagandha. Tal vez él nos pueda dar un poquito más como de contexto sobre bueno, sobre esta planta, porque también he leído que es muy importante. Ok, mira, antes de que Marco nos hable de eso, para las personas que de pronto eh, puedan o podamos todos tener una imagen muy general de lo que un plato de comida en este momento para una persona que va a empezar un proceso de andro o de meno, eh, mm, ¿qué debería tener con todo esto que nos acabas de decir, el zinc, el omega 3, los fitoestrógenos? ¿Cómo se podría componer un plato de comida para un día normal de aquí en adelante para una persona que va a empezar un proceso de esto? Como para aterrizar todo lo que nos dijiste. Ok, bueno, como tal, en este caso siempre va a ser importante que en cualquier alimento, desde incluso antes de llegar a este ciclo de nuestra vida, tengamos lo que son 3 macronutrientes, que son como tal la parte de grasas, proteínas y carbohidratos. Como tal, estos tres, ya al momento de aterrizarlos en los alimentos también tienen lo que son minerales y vitaminas, que entre ellos ya van a estar incluidos los que les decía, que son zinc, magnesio, etcétera. Entonces, aquí es muy importante que, por ejemplo, las proteínas sí son muy importantes en esta etapa, obviamente porque llegamos a tener también una pérdida muscular. Por eso decía que también el ejercicio es sumamente importante. Entonces, ¿qué podemos estarle metiendo como tal a nuestro plato? Podemos, por ejemplo, poner lo que sería una pechuga de pollo, acompañarla, por ejemplo, con lo que sería brócoli, que ya contiene como tal lo que es magnesio. Podemos ponerle de repente zanahorias, acompañarlo también con lo que sería, por ejemplo, aguacate, o de repente cambiamos el aguacate por algunas semillas de linaza, y en este caso ya estaríamos metiendo, por ejemplo, lo que son los omega 3, que vienen prácticamente de lo que son pues las grasas buenas. Dani, hay que decirle que nos mande un recetario. Sí, sí, sí. Así es. Ángel, Yo creo que lo que más, y no sé si me puedas ayudar con eso, lo que más debe eliminar uno en teoría son esas grasas malas y exceso de carbohidratos. Sí, efectivamente. Como tal, las grasas que debemos estar eliminando prácticamente de nuestra dieta son lo que son grasas trans. Prácticamente las grasas trans las vamos a encontrar, por ejemplo, en las carnitas. Me encanta poner ese ejemplo. No sé si sepas bien cuáles son las carnitas, pero como tal es un plato pues muy consumido en México. Entonces, cuando vamos a nuestra taquería favorita, podemos ver que en la cazuela el aceite ya está como muy negro, muy oscuro. Entonces, ese aceite que ya se usó, se reutilizó y se volvió a utilizar, ya se convirtió como tal en una grasa trans. Quiere decir que como tal ya no es una grasa saludable para nuestro cuerpo, al contrario, puede llegar a ser tóxica para nuestro cuerpo. Importantísimo eso. Adelante, Ángel, tienes la mano levantada.
Gracias. Justo hace rato estaba haciendo pues mi investigación y mi tarea para el tema, porque dije, bueno, va a venir Nadie y nos va a venir a educar sobre la parte de la dieta, ¿no? Porque pues si bien aquí en México es muy complicado llevar una dieta estricta de voy a cuidar bien mi plato de buen comer, de mis porciones y todo, justo me surgió la duda en la parte de la dieta para la andropausia, ¿no? Porque al final siempre decimos, bueno, una mujer que va a entrar en menopausia, pues sí, que el camote, chayote, zanahoria, la misma soya o el tofu, pues son alimentos ricos en estrógenos. Pero al nivel de, o sea, de la andropausia, como bien lo mencionó Nat, la parte del equilibrio hormonal, pues va a estar ligada también a las porciones. Y puta, a los hombres no me van a dejar mentir, o sea, nosotros es muy difícil que tengamos un buen equilibrio en lo que es el plato del buen comer, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, bueno, me voy a servir una porción de carne adecuada, pero probablemente si le agregamos un poco de linaza, que es lo que decía Nat, pues contiene muchos omega 3 que ayuda también a la propia digestión pues de la proteína que estás consumiendo. Pero aquí me surge la duda de qué tanto o qué tanto equilibrio o qué tan malo puede ser el consumo, por ejemplo, de las verduras de hoja verde como la que mencionaste, no sé qué, algo así. Porque al final pues son frutos y verduras que son ricas en magnesio. Entonces, eso también va a estar asociado, por ejemplo, las ostras, vi que también están, y algunos mariscos, sobre todo también el salmón y el atún son ricos en omega 3. Entonces, creo que a lo mejor fuera de broma, pues sí estaría bueno un recetario o a lo mejor como que nos platiques un poquito sobre a nivel de, en nombres, qué podemos comer o qué podemos empezar a apropiarnos más en a lo mejor de el lunch que te puedes llevar al trabajo o en lo que te puedes llevar como en platitos o en vasitos como para que puedas estar picando, porque hasta donde tengo entendido también los frutos secos y algunos cítricos pues son ricos, por ejemplo, en zinc, incluso mencionan que hasta los frutos secos pues se puede considerar hasta como hasta un tipo de Viagra, igual para mantener pues la parte de la virilidad y la erección a largo plazo. Entonces, creo que también estaría interesante que nos platiques como por ahí. Mira, antes de que nos responda Ángel, voy a hacer me gustan los balances. Las carnitas que no se van a comer las señoras, porque empieza este proceso, las comemos los señores y no nos importa el resto. Así somos nosotros. Así que generamos un balance, no dejamos comida en la mesa y listo. Ahora sí, una profesional en el tema de nutrición nos puede aclarar esto. ¿Me repiten la pregunta? Es que sabes que estoy segura que Nat se quedó con esto que estás diciendo del equilibrio, porque justamente en casa, este, a mí me quita mi marido lo de la grasita, las carnitas, etcétera, y Sí, pues él, para no dejarme enfermar, mejor se las come él. claro, nos sacrificamos por ustedes. Eso es así. Ahí es. Pero sí repítele la pregunta, Angelito, porque se nos fue. Fue mi culpa. Está bien. Sí, si nos puedes platicar también un poquito sobre qué comida o qué alimentos pueden estar también asociados a mucha mayor concentración de magnesio, zinc, o a lo mejor no una dieta rica en estrógenos, pero sí a lo mejor una dieta rica en testosterona. Bueno, eh, como tal, digamos, lo que va a ser la dieta para la andropausia no es como tan diferente a lo que es la de la menopausia. Eh, en este caso, por ejemplo, que mencionabas lo del zinc, realmente se recomienda más el zinc para la parte de los hombres que para las mujeres. Y en este caso, por ejemplo, algo que puedes estar consumiendo durante tu día sería, no sé, por ejemplo, semillas de calabaza, que obviamente puedes estarlos utilizando como un snack X, que no sea como muy difícil de estar llevando a cualquier lado. Em, Como tal, aquí también va a ser muy importante lo que son carbohidratos complejos. Como tal, hay que recordar que tenemos dos tipos de carbohidratos, los simples y los complejos. Los simples, como tal, son los que tienen prácticamente más fructuosa y estos prácticamente son los que también llegan a tener una elevación mayor de energía en nuestro cuerpo
y así como tener una elevación de energía en nuestro cuerpo, llega a tener ese bajón. Como por ejemplo puede ser, supongamos, una dona, ¿no? Obviamente, pues ya tiene tanto la parte del azúcar, grasas, harinas refinadas, etcétera. Y tenemos luego lo que son como tal los carbohidratos complejos, que como tal estos carbohidratos también nos van a estar ayudando porque contienen fibra. Y al contener fibra, obviamente nos van a ayudar con la parte de la digestión, pero también nos van a ayudar a tener energía, pero de una forma más retardada. Es decir, esa energía va a durar más tiempo. Y entonces, dentro de nuestra alimentación, debemos de tener como tal carbohidratos complejos. Por ejemplo, una manzana. Siempre pongo el caso de una manzana porque una manzana ya también tiene, por ejemplo, lo que es el magnesio. Y esta manzana como tal tiene ambos carbohidratos. Tiene por dentro lo que serían carbohidratos simples y por fuera lo que serían carbohidratos complejos. ¿Sale? También podemos estar utilizando mucho lo que son, por ejemplo, el típico juguito verde, que es muy rico como tal en lo que es magnesio, también en lo que va a ser, por ejemplo, potasio. Y si le llegamos a agregar también lo que son otras semillas, también puede ser rico en lo que es zinc. Y esto también va a ayudarnos como tal a consumir más verduras, pues sí, en nuestra dieta, vaya. Ahora también va a ser muy importante, como les había comentado, la parte de nuestras proteínas. En el caso de las proteínas, pues prácticamente, digamos, siempre va a depender como tal el requerimiento que nuestro cuerpo esté ocupando, porque no va a ser el mismo que Ángel tiene al que el Dani tiene. O sea, ¿por qué? Porque son dos personas diferentes, complexión diferente, estilos de vida diferentes. Entonces, como tal, no se da como una recomendación exacta, porque siempre va a depender como exactamente esos estilos de vida, esos variantes, si aparte tiene alguna otra enfermedad, etcétera. Pero sí va a ser muy importante que agreguemos, por ejemplo, más lo que son la parte de pescados y también lo que sería la parte, por ejemplo, de pollo, incluso la carne de res también llega a tener lo que son, pues, zinc, fuentes de zinc, vaya. Em, lo que sí, les puedo dar, por ejemplo, una fórmula para que tengan como tal la forma de sacar su hidratación, es así personalizada y esa como tal van a multiplicar como su peso actual por 35 mililitros y ya les va a tocar como tal la cantidad diaria y si lo quieren a vasitos, nada más lo dividimos a 240 y ya nos va a dar, por ejemplo, en mi caso me tocan lo que son, creo que 7 vasos diarios de agua. Entonces, así es como podemos sacar esta fórmula. Nice. Y yo he visto, por ejemplo, lo he visto también con varios pacientes que se esfuerzan justo por lo que mencionábamos de bajar de peso, ¿no? Esta como complejidad de poder mantenerse como en un peso estable, pero también el bajar de peso como de manera relativamente pues sana o al contrario, de que empiezan el proceso de la andropausia y de la menopausia y que comienzan a tener esta elevación en el peso, ¿no? En la elevación de la masa corporal. Ahí, ¿tú cómo o de qué perspectiva lo valorarías mejor? Como de la perspectiva de, ok, tienes que controlar más bien las porciones de la dieta o más bien el suplemento a meterle más dieta a lo mejor, eh, pues que contengan estas hormonas o estos microelementos. Bueno, como tal, va a depender, digamos, de diferentes cosas. Como les decía, también es muy importante, como tal, el que tenga un buen manejo del estrés, porque también acuérdate que el estrés es un factor muy importante que también nos provoca como tal un aumento en nuestro peso. Y de todas maneras, también es muy importante lo que es la parte de nuestro sueño. Pero
Aquí igual es sumamente importante hacer conciencia de todos los hábitos que está teniendo esta persona, porque si es una persona que como tal en la parte de sus hábitos está metiendo, por ejemplo, mucho lo que es la parte de alimentos ricos en carbohidratos simples, si como tal es una persona que no realiza ejercicio, no está durmiendo correctamente, por ejemplo, también llega a consumir mucho lo que es la parte de alcohol, cafeína, etcétera, pues obviamente eso también va a estar repercutiendo en la parte de su peso. Entonces, sí va a ser muy importante que al momento de realizar pues su menú, nos estemos fijando, obviamente, en pues estos hábitos que trae y obviamente sí va a ser muy importante manejar como tal el control de su dieta en un equilibrio, como les decía, que tenga como tal todos los macronutrientes que van a ser sumamente importantes, pero también hacerle como tal conciencia de cómo podemos estarle metiendo como tal lo que serían, por ejemplo, las digamos, los minerales a través de la alimentación, porque también hay que recordar que la parte de suplementación, por ejemplo, de magnesio, de zinc, también va a depender de lo que diga pues su médico, ¿no? Incluso en la parte de calcio, porque no todos siempre van a ser como candidatos para poder tomar esta suplementación. Por ejemplo, en el caso del magnesio, una persona que tiene insuficiencia renal evidentemente no va a poder tomar magnesio. Una persona que tiene problemas cardiovasculares va a tener que como tal estar controlando la cantidad de magnesio que su médico también le está indicando. Entonces, creo que esa parte de la suplementación también tiene que ver mucho con la parte de lo que nuestro médico también nos permita indicarle. O sea, es como un trabajo en conjunto, vaya. Muy Sospecho, cierto. antes de dejarte hablar, Angelito, sospecho yo que tanto Dani y yo tenemos cara de what. O sea, sí, sí entendemos lo que están diciendo, pero, pero dice uno, ¿y ahora cómo lo abordo? ¿Sí o no, Dani? Yo, yo pensé que con el coaching uno podía abordar cualquier tema y lo que estoy haciendo es tomando nota, aprendiendo, y la verdad me dan ganas de apagar la cámara y quedarme así escuchándolos y interesante. Dice, si al ¿Saben término voy qué? a solicitar mi dieta. Sí, 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 no, y de eso sí voy a molestar a nadie. Y ¿saben qué? Falta un psicólogo para redondear todo. Está la parte médica, está la parte nutricional, faltaría un psicólogo que también estuviera aportando desde esa área. Y creo yo, y te leo la mente porque soy mentalista, que va a haber un segundo programa de esto porque está interesantísimo, ¿sí o no? De hecho, tú te diste cuenta que desde que lancé la publicidad siempre puse primera parte, porque digo, Ah, ya conozco a Ángel y a Marco que hablan mucho y que tienen muchos conocimientos. No estoy diciendo que hablen por hablar, ¿eh? No, tienen muchos conocimientos. Y la verdad estoy sorprendida de la información que Nat nos está dejando. Comúnmente la trato todos los días, pero la trato en otra relación, no en esta relación profesional. Y la ¿de verdad es que, dónde mira, habrá sacado lo de esa facilidad y esa tranquilidad para hablar? Yo la veo como una conferencista, claro, en su tema, pero ¿de dónde lo habrá sacado? ¿Ah? quién sabe, Dani, yo creo que de su papá. Pregúntale a Ángel, él sí ha visto a su papá hablar. Pero bueno, una parte importante de la que ahorita está, bueno, quiero comentarles es, ya llegamos a la segunda hora. Si tienen dudas, inquietudes, pueden levantar su mano. Obviamente, todavía aquí hay una pregunta que Nat le lanzó a Marco directamente, que es ¿qué es ¿qué? ¿El qué, Nadine? Perdón. Ashwagandha. No sé si estabas estornudando, pero eso, pero eso, ¿ok? Marco, ¿nos podrías contestar? Y también si los demás tienen dudas, inquietudes, pueden levantar su mano, pueden escribirnos en el chat para empezar a leer y sacar todas las inquietudes que tengamos. Adelante, Marco. Sí, mira, con respecto a lo que nos estaba comentando, la ashwagandha básicamente también se considera como una especie de ginseng. El ginseng, bueno, es mucho más popular el chino que este. Sin embargo, siempre han existido.
En el caso de la ashwagandha nos sirve para ambos casos, hombres y mujeres, porque nos ayuda a regular varias cosas. Uno de ellos es el sueño, otro de ellos es la energía, lo que es la resistencia, y también nos ayuda a la fertilidad masculina o, en otras palabras, nos ayuda a fortalecer y a nutrir a la próstata. Es una especie de adaptógeno, o sea, tanto Ángel como Nat saben que son los adaptógenos. Para el público es más que nada la forma de los micronutrientes que ayudan al cuerpo a que se vaya adaptando a los distintos tipos de comida y también, por decirlo así, al distinto tipo de origen. Por ejemplo, el arroz aquí en México se come demasiado y se puede decir que el arroz es una cosa muy sabrosa, pero resulta que no es de estas tierras. El arroz engorda y No, bastante, o más bien engordas nos hace tú, Marco. engordar. Sí, engordas tú, el arroz no engorda, El pero arroz no engorda. He visto la diferencia entre la comida de los chinos, que en serio, o sea, es una brutalidad de arroz la que comen, como nosotros aquí el maíz, y ellos están delgados, pero porque el origen del arroz es de aquel lado, es asiático, es vietnamita, en fin. Como también el trigo tampoco es de aquí, de esta tierra, de aquí lo que es el maíz. Entonces, para empezar, porque sí, la verdad es muy, muy amplio, o tienes razón, Lili, es muy amplio el tema. eh, Uno es el tipo de costumbres que tenemos en la alimentación, la falta de cultura tanto del ejercicio como de la higiene personal, y no me refiero a bañarnos, lavarnos las manos, no, es el hecho de tener el conocimiento de que sí es para tu cuerpo y que no. Entonces, eso de lo que es la Marco, funcional también se con el nombre de, se nos está trabando la señal. Si nos lo puedes repetir, porque a ver, nos quedamos que no es la falta de cultura de ejercicio ni de hábitos y te me fuiste. no, ok. A ver, ahí ya me escucho, ya estoy Ya normal. te escucho mejor. Ok. Sí. Eh, Hace falta mucho cultura en nuestro país de ciertas cosas. La cultura nos hace entender nuestras raíces, pero una de las cosas que no tenemos y que actualmente empieza a crecer demasiado es la cultura de la información, como nos los comentaba Ángel. O sea, San Google te dice todo y sí, efectivamente, lo primero que, a la primera conclusión que te lleva es al cáncer, a que ya estás muerto, ¿no? Empieza a hacer tu testamento, regálame tus cosas porque tú ya estás más para allá que para acá. Entonces, el hecho de que empiece a haber tanta información también llega a confundir a las personas. Hay 7 aspectos que del lado del naturismo son muy efectivos para que lleves una vida sana. Obviamente interviene el buen comer, como nos estaban mencionando, y el buen comer se refiere al hecho de que consumas cosas naturales que crecen en la tierra o que se mueven y se alimentan de la tierra. En el área de los carbohidratos, como bien nos mencionaba Naf, hay eh, eh, un apartado de lo que son los carbohidratos. Marco, te volvimos a perder. Creo que nutricionalmente la señal de Marcos está ahí. Me corté. Sí, te Sí, cortaste. se me quedaron congelados todos. Dije, oh, ya los dejé con la boca abierta. A ver, retomo. En el área de los carbohidratos está el apartado de los carbohidratos vacíos, que son todas las frituras, las harinas, pastas y azúcares refinados. Esos te dan energía, sí, y la consumes muy rápido y te levantan. Desafortunadamente, no te brindan ningún nutriente y esto provoca que tengas un desgaste mayor.
Entonces, mientras más procesados estén los alimentos, más propensos estamos a no estar nutridos y ser presa de alguna deficiencia corporal y por lo tanto caer en una enfermedad. Entonces, algo que podemos hacer es que mientras más natural sea lo que comes, es mejor. Ahora, lejos de tener la creencia de que la grasa engorda, no engorda la grasa porque es un apartado muy importante en el plato del buen comer. Lo que hace que tú subas de peso son los carbohidratos refinados y entre ellos está el arroz y el trigo. O sea, en la práctica de las terapias, pues está más que comprobado que cuando a las personas les empiezas a controlar el estrés, porque hay que enseñarlos, y como decía Daniel, se necesita el área psicológica. Creo que esa área, ustedes dos, Lili y Daniel, la pueden cubrir bastante bien. Hemos tenido nosotros pláticas acerca de lo que son las emociones y lo que es el manejo del estrés. Entonces, ya está más que sabido que hay un tipo de alimentación para tu cerebro, ¿no? Y hay una alimentación que provoca que lo dañes o que lo sigas conservando. Y esto es de lo que tú constantemente estás informándote. Pero bueno, el tema no es ese. La cosa está en que mientras más natural sea, es mejor. Un tip para las mujeres. Efectivamente, lo que hace falta, y ya por experiencia en lo natural, las isoflavonas es un producto natural derivado del frijol de soya, que es buenísimo, buenísimo para tratar los problemas de la menopausia. Me voy a aventar un comercial porque la verdad sí vale la pena. Hay muchos productos que están hechos precisamente de esto, de las isoflavonas, del frijol de soya, pero no todos funcionan. Uno que ha salido buenísimo y me consta porque lo he estado recetando es un producto de GNC, de las isoflavonas. Es buenísimo. A mis pacientes les ha corregido muchísimas cosas. O sea, básicamente todo. Les regresa la libido, se quitan los calores, el mal humor, la resequedad se elimina. En fin, se puede decir que es una maravilla. Y esto aunado a unas gotas que esto sí no les puedo decir la fórmula porque yo no lo manejo, es un producto, también es herbolario, pero lo venden en las farmacias homeopáticas y lo pides tal cual, gotas para la menopausia. Esta conjunción de estos dos productos han hecho que muchas mujeres sigan su vida feliz, evitan mucho el envejecimiento prematuro. Obviamente también se les recomienda que coman lo más natural posible y son mujeres felices, pero creo que son más felices los maridos porque ya no tienen el problema de los cambios de humor y de estado de ánimo, que qué barbaridad, en serio que sí dan miedo. Pero bueno, en el caso de los hombres, algo que nos ayuda es la conjunción del zinc y el magnesio. Anoten nombres porque esto es una maravilla. De 2 a 4 cucharadas, ¿de qué dependen las 2 o 4 cucharadas de semillas? Bueno, pues depende de que si estás como en la etapa ya cercana a la andropausia, estás en los 40, entonces esto lo tomas como preventivo. 2 cucharadas semilla de girasol, 2 cucharadas semilla de calabaza, naturales ambas, y los licúas. En el naturismo, cuando licúas una semilla, se le conoce con el nombre de lechada, porque queda, la mezcla queda blanquizca, entonces es una lechada natural. Entonces, cuando tú mezclas semilla de calabaza y de girasol, tienes los precursores de la testosterona. Entonces, estos precursores son zinc y magnesio. Esto ayuda a que no se inflame la próstata. Si ya empiezas a tener problemas, la empieza a desinflamar, te da los nutrientes suficientes y también combate estos aspectos de la infertilidad o incluso de el no tener o disfrutar de erecciones.
Entonces, esto aunado a cosas naturales y que le eches un vistazo y que Anat nos puede dar su recomendación con respecto a una buena nutrición, mientras más natural, mejor. Y en el caso de también se necesita para que los nutrientes se empiecen a distribuir, se necesita de un nutriente que se llama óxido nítrico. El óxido nítrico básicamente le da la elasticidad a las arterias y a las venas. Como en las caricaturas que se ve que abren la llave del agua y sale el chorro del agua de la manguera y se ve cómo va la bolota corriendo por toda la manguera se vuelve elástica. Así son las arterias y las venas. Y para que tengan esta elasticidad y lleguen todos los nutrientes a cualquier parte, y aquí también voy a dar algo muy interesante que es para la pérdida del cabello. Bien nos decía Ángel, esto no es genético. O sea, puede tener tu familia cierto tipo de genética y tú salirte del estándar. El óxido nítrico sirve para tener elasticidad en venas y arterias y por lo tanto combate también la arteriosclerosis. Pero ¿para qué es importante el óxido nítrico principalmente en los hombres? Bueno, esto lo que provoca es que se vuelvan elásticos precisamente los cuerpos cavernosos y ayude a evitar la disfunción eréctil. Esto es algo muy importante. Cuando te falta óxido nítrico, no puedes llenar esos cuerpos cavernosos y no puedes mantener llenos estos espacios. Entonces, el óxido nítrico, junto con la conjunción de lo que es semillas de calabaza y de girasol, te pueden ayudar a que seas más longevo como hombre y sigas manteniendo esta vida activa. Entonces, en el caso de las mujeres, pues también sirve porque una de las cuestiones que son muy notorias es la pérdida del cabello. Entonces, cuando no hay óxido nítrico, no corre bien por arterias el nutriente, bueno, la sangre, y por lo tanto en el folículo, y aquí viene otro nutriente que es el magnesio. El magnesio es un relajante natural y sirve para muchísimas cosas en el cuerpo, pero una de ellas nos sirve precisamente para relajar. Una persona que está estresada, lo primero que se le recomienda es el consumo de hojas verdes, porque todo lo que es verde refleja y capta la energía del sol verde y con ello es el magnesio. Por eso son tan bendecidos los jugos verdes. Los jugos verdes básicamente extractados, no licuados, extractados con hojas verdes, te da una cantidad de nutrientes que no tienes idea de lo que te estás llevando al cuerpo. Por experiencia, los jugos verdes salvan vidas. Es una de las terapias que ponemos en Grupo CIMA precisamente para rescatar a las personas que ya están sumamente intoxicadas o, desde el punto de vista médico, enfermas, ya con enfermedades declaradas y que bueno, son cuerpos que ya están muy desgastados. Entonces, los jugos verdes ayudan a limpiar al cuerpo, les dan magnesio, o bueno, se brinda el magnesio en los jugos y empieza a haber una depuración excelente. Uno de los síntomas del magnesio cuando lo estás tomando es que te quita lo estreñido. Una persona estresada, una persona enojada, siempre está tensa, cierra las manos, la quijada está dura, no puede hablar, se empieza a trabar, tartamudea de tanto coraje que tiene y está así. El magnesio te relaja, ojo, iones de calcio para poder contraer los músculos, pero para relajarlos no es soltar, se necesita el magnesio. Iones de calcio, magnesio. Entonces, una persona que se empieza a endurecer articularmente o muscularmente hablando, es una persona que carece de estos nutrientes, más todos los que se han comentado, más todos los que se vayan sumando. Pero sí es importante tomar en cuenta que una de las características de la nutrición del mexicano es que nos encasillamos en cierto número de alimentos, no le damos la variedad. Ya lo he mencionado, o no recuerdo si ya lo he mencionado, una de las estrategias para que tú vayas teniendo una mejora en tu dieta es la dieta del arco iris.
¿Qué es la dieta del arco iris? No es otra cosa más que empezar a meter nutrientes de los distintos colores que tiene el arco iris. O sea, tienes que meter frutas y verduras de los 7 colores: amarillo, verde, violeta, morado, rojo, naranja. Porque si se fijan, la comida mexicana casi siempre tiene los mismos colores y sabores. Y hay mucha gama de alimentos que se quedan fuera de nuestro alcance, no porque no existan, sino porque no estamos acostumbrados a consumirlos. Entonces, ejemplo, el lunes mete, no sé, es el color que tú quieras, no es necesario que lleve el orden del arco iris. Tenías que irte preparando para empezar a meter nutrientes del color. Por ejemplo, el lunes metes el rojo, manzana roja, frutos rojos, metes el betabel. El betabel es buenísimo para el óxido nítrico, no lo dije. El clásico jugo vampiro, que lleva jugo de zanahoria, jugo de naranja, jugo de betabel, apio. El apio es una maravilla para el cuerpo humano. O sea, es una bendición tener el apio aquí en México. Eso se lo pones y le pones también un ramo de perejil. Con eso haces tú tu vampiro. Es una carga maravillosa de óxido nítrico y sirve tanto a hombres como mujeres. ¿Por qué sirve a las mujeres? Porque también les va a ayudar a tener elasticidad en venas y arterias, precisamente para la circulación y que lleguen todos los nutrientes. Entonces, todo esto básicamente es ir metiendo por día la mayor parte, tu alimentación como la tengas. Simplemente el lunes, por decirlo así, empieza con todo lo que ves rojo, lo que puedas aumentar: el jitomate, la manzana, el betabel, en fin. El día siguiente metes lo que es naranja, puedes meter Zanahoria. ¿cómo se llama La zanahoria. la Camote. zanahoria, perdón, es que hay tanta cosa que tengo en la cabezota. Y tú vas buscando esos colores precisamente. Están también este chile grande, Pimiento. el pimiento, hay pimiento naranja, y tú vas buscando. Y al día siguiente el amarillo, metes la naranja, metes, hay Guayaba. zanahoria amarilla, la guayaba, en fin, vas aumentando a tu alimentación los colores por día para que entonces empieces a tener tanto los nutrientes como los fitonutrientes que tienen, y de esa manera vas a empezar a complementar. Otra de las cosas que también tenemos que hacer es entender. El ser humano siempre ha dicho que las grasas son las que te dañan, porque la grasa se queda en las arterias. En Estados Unidos siempre ha existido la guerra contra la grasa, y todo básicamente es low fat, aparte de que es esta otra parte que le quitan lo dulce, se me olvidó del nombre, la Coca Light, todo lo que es light, o es low fat o light. Pero yo pregunto, si en determinado momento tenemos vesícula biliar y la vesícula biliar ayuda a la transformación alimenticia en nuestra digestión y sirve para digerir carnes y grasas, ¿por qué motivo se le echa la culpa a las grasas de que son las que engordan? Si lo que engorda, lo que hace provocar demasiada glucosa en el cuerpo son los carbohidratos. Esto en serio que es una falta de cultura, pero básicamente la falta de cultura es por conveniencia para los laboratorios. No vamos a entrar en ese tema porque sabemos que para cualquier enfermedad hay 20 medicamentos y te atiborran de medicamentos, cuando lo más natural sería vaya a visitar a su nutriólogo, vaya a visitar al médico naturista, vaya primero a estas instancias naturales, y si ya no pudieron, entonces ya lo te borramos de medicamento. Entonces, una de las cosas más importantes es precisamente el hecho de empezar a aumentar estos alimentos por colores para que nos vayamos acostumbrando al sabor.
Independientemente de lo que tú comas, auméntalo para que no nos metamos en cantidades, simplemente que tu paladar se empiece a acostumbrar. Entonces, algo también que es importante es el ejercicio. El ejercicio ya sabemos que es una válvula de escape para el estrés. Generalmente a los adultos mayores que ya están en la sarcopenia, se les manda a caminar. Cuando tú mandas a un adulto mayor a caminar, lo vas a mandar a adelgazar. Y cuando adelgaza está perdiendo ya músculo. Entonces no se provoca esta parte de crear músculo. El adulto mayor lo que necesita es fuerza. Claro, un adulto mayor ya no se va a meter al gimnasio, va a empezar a cargar y hacer este tipo de ejercicios. Hay dos tipos de ejercicios, isométrico y isotónico. El ejercicio que ya conviene a los adultos mayores es mantener la posición para que sobre tu mismo peso del cuerpo empieces a crear esta necesidad de fuerza. Un ejemplo, tú haces una sentadilla y te quedas a la mitad y no te mueves. No haces esas repeticiones que cuando estás joven y loco empiezas a hacer un montón de repeticiones para tener un piernón loco. Aquí de lo que se trata es de mantener la masa muscular. Entonces yo hago una sentadilla, me quedo a la mitad y por tiempo, 10, 15 segundos, 20 segundos, máximo un minuto. Te levantas, te mueves y te vas a otro. Son 5 ejercicios que nos van a ayudar a los adultos mayores a mantener su masa muscular, su actividad, su metabolismo y por lo tanto ahí hay algo muy interesante. Aparte de que vas a vaciar tu estrés, vas a provocar el antojo en tu cuerpo. ¿Qué tiene que ver el antojo? Bueno, pues resulta que cada uno de nuestros órganos tiene muchísimas cosas. Tiene color, sabor, horario, tejido, ventana. Es una maravilla el cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando tú empiezas a hacer ejercicio, el hambre aumenta por el desgaste calórico que tienes. Pero a un adulto mayor o a una persona sedentaria que necesita comer más para no caer en la sarcopenia o no caer en la osteoporosis o no caer en una falta de nutrientes porque su estómago se achica y no come más, tenemos que provocar precisamente este aumento de desgaste energético, que aumente su metabolismo. Entonces, estos ejercicios son muy buenos. Uno es la plancha. La plancha baja, que es con codos flexionados, apoyas tus codos en el piso, te levantas y únicamente tienes la punta del pie y todo tu cuerpo está extendido. 10 segundos, 15 segundos, máximo un minuto, y con el tiempo vas a ir teniendo más fuerza y ese desgaste calórico se va a presentar. El siguiente es la sentadilla, ya lo había mencionado. El siguiente es una plancha alta, que básicamente es una posición de lagartija. Me pongo así, mantengo igual por tiempo y me va a trabajar el tren superior. Y eso también va a provocar un desgaste y por lo tanto un desarrollo de la fuerza. Otro de los ejercicios es que tú, acostado boca abajo, te arques. Levanta los brazos, levantas las piernas del piso y te quedas solamente sobre el abdomen. Estos ejercicios en donde tienes que mantener la posición son una maravilla para una demanda calórica, para un destape de tu metabolismo y sobre todo para que empieces a tener la osadía de empezar a volver a comer bien. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Te vuelves más selectivo, porque cuando tú empiezas a tener un desgaste, puedes tener el antojo de algo en específico. Cuando tú comes, cuando todo la gente del público come, ¿qué es lo que más se le antoja? ¿Qué tipo de sabor se les antoja? Les voy a decir 5 y ahí me van diciendo. Lo salado, lo dulce, lo picoso, lo amargo o lo ácido. Son 5 sabores, son 5 órganos. Si se te antoja lo picoso, es que tu pulmón está deficiente, estás triste, estás melancólico. Y entonces necesita de lo picoso para elevar la energía y mantener el gasto calórico que requiere.
Si tú en determinado momento empiezas a tener el deseo por algo dulce, vamos a comer, ay sí, pero algo dulce. O si ya comí, pero me falta lo dulce. Tu páncreas está deficiente. Necesita esa energía porque estás muy preocupado. O quieres controlar tanto las cosas que se te sale de control y empiezas a tener un desgaste en ese órgano. Entonces, ojo, los antojos básicamente son porque el cerebro, tu sistema nervioso, sabe qué nutrientes tiene cada sabor y sabe, tiene mucha sabiduría el cerebro para decir, vamos a comer esto, vamos a comer aquello, es lo que nos hace falta. Y te dice, oye, tenemos antojo de esto. Y tú dices, ay, qué raro, se me antojó comer, no sé, pescado, y yo no como pescado, pero se me antojó el pescado. El pescado es una carne blanca. ¿Y la carne blanca qué hace? Ayuda cuando tu sistema nervioso está excitado, está loco, está tenso. Si tú le das a una persona excitada, enojada, carne roja, aguas porque te va a morder, aumenta eso. Por el contrario, si tú le das carnes blancas, se calma. Y le das más verduras, se calma. Ahora, a una persona que es pasiva, que le dices, oye, está temblando, hay que salirnos, ay, no sonó la alarma. Sí se mueve el edificio, se está cayendo el techo, pero hasta que se caiga el pedazo en el que estoy, me muevo. Eso es un sistema nervioso pasivo. ¿Qué necesita esa gente? Esa gente puede comer lo que se le dé la gana y no engorda. Sistema nervioso excitado, aguas, porque nada más con ver o oler la comida, ya te fuiste para arriba en el peso. Entonces, esto es algo que debemos de tomar en cuenta, pero obvio, el tema es muy amplio. Entonces, tú quieres energía porque estás así muy aguadón, como que no tienes ganas. Come carnes rojas y bájale al consumo de las verduras. Estás todo loco, carnes blancas y muchas verduras, muchas hojas verdes. Y eso te va a ayudar a compensar. Todo esto va a provocar que tú tengas una buena alimentación, sobre todo natural. ¿Por qué natural? Porque le estás haciendo caso a tu cuerpo. ¿Cuántas veces dices, ay, es que se me antoja, ay, se me antoja un taco de carnitas? No, 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 porque la grasa te engorda, no es cierto. Del taco, lo que te engorda es la tortilla, todo lo demás no. Y las grasas te ayudan, ¿por qué? Bien nos los dijo Daniel, las grasas ayudan al proceso hormonal. ¿Se han fijado que un hombre cuando empieza a ganar peso, se les desarrolla esto? Como seno femenino, porque tiene estrógenos. La grasa ayuda a los estrógenos. Los estrógenos sirven para la mujer, no para el hombre. Sin embargo, también tenemos estrógenos los hombres. Pero es algo muy importante. Las grasas nos van a ayudar a eliminar las grasas sucias o negativas, las que se quedan pegadas y estancadas en nuestras venas y en nuestras arterias, provocadas por los carbohidratos simples. Sobre todo los procesados, pastas, harinas y azúcares refinados. A eso sí hay que tenerle respeto. ¿Quién no quiere un bolillo con mantequilla y azúcar? Caramba, ¿cómo no? ¿Quién no quiere un sándwich? ¿Quién no quiere un bolillote? ¿O quién no quiere tortillas, un tamalito? Bueno, aquí en México, ¿verdad? Hay que tener cuidado con lo que nos llevamos a la boca. Entonces, algo que también es muy interesante es el hecho de hacerle caso a tu cuerpo. Hemos perdido la facultad de hablarle a nuestras células. Se me antoja eso. Ay, no, 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 pues, ¿cómo voy a comer eso? O sea, yo, todo apetit, ¿cómo voy a comer una gorda de chicharrón, un tamal? No, no, no. O sea, antes muerta que estar ahí, ¿no? Entonces, mientras más caso le hagas a tu cuerpo, más te escuchas, más estás en el aquí y en el ahora, más te conoces y más puedes ser longevo y tener una mejor calidad de vida. Por eso decía, mi querido Daniel y Lili, no necesitamos ahorita, aunque haya en el público puedo participar, a un psicólogo. Si sabemos manejar y gestionar las emociones, sabemos cómo controlar muchas cosas o padecimientos del ser humano. Hasta aquí, porque creo que ya abarqué mucho. Bien Pero lo realmente dices, uno tenemos se mucho pica más. hablando y yo me voy en banda, pero hasta aquí nada más. Si tienen Creo que alguna pregunta, ahí les
Muchísimas gracias, Marco. No sé tú, Dani, ¿te diste cuenta que nos tienen callados? Aparte de que no sabemos qué contestar. Este, Pero me surge algo. Marco, ¿nos puedes repetir otra vez porque me surgió una duda desde el comienzo? No, mentira, es una broma. Quiero hacer algo que yo veía, bueno, Ángel tiene ahorita la cámara apagada, entonces quería verlos a los dos, a Nadia y a Ángel, escuchando a Marco. Eh, Intenté leer un poquito los microestímulos, los microgestos de nada, desde aquí, desde Colombia hacia México. Y nada, una pregunta, sola palabra, ¿cómo resumirías lo que dijo Marco? En una sola palabra. Híjole, es que es más equilibrio, vaya. O sea, sería la palabra equilibrio. Ajá. Y bueno, es que Marco también se basó mucho a lo que serían como tal nuestros sistemas, porque como tal tenemos dos sistemas, que es el sistema simpático y parasimpático, pero Marco lo tomó como pasivo y como excitado. Entonces, bueno, como tal, el sistema simpático, que como tal lo decía, realmente es el que nos mantiene todo el tiempo en alerta y por eso son como las personas que se llegan a estresar y todo esto, ¿no? Correr, gritar, etcétera. Y el sistema parasimpático, que lo tomó como pasivo, prácticamente, pues es un sistema que te mantiene como tal relajado, que puedas dormir, que puedas como tal realizar bien lo que sería, por ejemplo, tu digestión, ir al baño, etcétera. Por eso él se refería como que las personas que son pasivas tienen que como tal consumir carnes, digamos, como más grasas y en el caso de las personas que son excitadas, tienen que consumir grasas, pero más, ahí se me fue la palabra, más magras, quiere decir con bajo porcentaje de grasa. Y con algo sí estoy de acuerdo, es que exactamente lo que son la parte de las grasas, realmente no son como dañinas en nuestro cuerpo, o sea, solamente si metemos, por ejemplo, las grasas trans que les mencionaba hace un rato. Y como tal, si llegamos a consumir, por ejemplo, excesivamente lo que son grasas saturadas, por Ujú. ejemplo, he visto muchas personas que llegan a consumir de que cómete 4 cucharadas en la mañana de aceite de coco y a mí me tocó ver, tuve paciente que realmente hacía eso, pero sí llegó a tener como tal ya pues digamos, en sus estudios en laboratorio, cuando le sacaron sangre, ya salía también como la parte de nata de grasa. Entonces, sí es importante como tal la calidad de las grasas que vamos a estar consumiendo. Digo, el aceite de coco no es malo para poder cocinar. Realmente lo malo es como tal el uso que le vamos dando, vaya. Ok, ok, muchas gracias por complementar eso. Entonces, la palabra con la cual te quedarías, ¿cuál sería? Una sola palabra. La misma, Dani, equilibrio. Equilibrio, listo. Voy a escribirla aquí. A ver. ¿Sabes, Dani? Bueno, se nos está pasando ya pronto el tiempo, pero aquí me surge una situación interesante. Nos damos cuenta que realmente la alimentación, que esta etapa es muy importante, no solamente la alimentación, sino el ejercicio, como Marco lo explicó, como Ángel lo explicaba. Y entonces al final de cuentas es prepararte para vivir esta etapa, este proceso, pero no es prepararte solamente lo estamos viendo, ¿no? Psicológicamente, físicamente, nutricionalmente, este, pues en todos los aspectos. Y esto me llenó, no me dejó con dudas, sino realmente es un cúmulo de conocimientos que no todavía, no tengo la capacidad de filtrarlos tan rápido,
Ajá, pero que al final de cuentas es, qué interesante es cuando puedes vivir una vida pues plena, siempre y cuando tengas esta información adecuada y correcta para ti, ¿no? Entonces, básicamente, esto es pregunta para los tres. Entonces, la propuesta que podríamos darle a las personas es, ve con el profesionista adecuado para que te dé aquello que tu cuerpo como tal está requiriendo. Es pregunta, para iniciar y pasar esta etapa. ¿Sí sería lo correcto? Sí, de hecho sí, sobre todo por el lado de que no hay tanta información y la información que dan generalmente todo lo que es natural o alternativo es descalificado por la medicina tradicional. Entonces, la pregunta es si todos los químicos que toman para el medicamento sale de todo lo que es natural, ¿por qué lo descalifican? Fácil, porque les quitamos pacientes, clientes, los arrancamos de las garras de los que usan el bisturí. Entonces, cuando tú empiezas a entenderte, básicamente empiezas a recuperar la salud de todos tus cuerpos, cuerpo físico, cuerpo mental, energético, álmico, espiritual, mental, en fin. Empiezas a tener una nutrición maravillosa, nutres a todos tus cuerpos, te empiezas a conocer, te empiezas a hacer caso y entonces esto es una maravilla porque empiezas a estar en el aquí y en el ahora y eso provoca que te pongas atención porque la persona más importante en la vida de cualquiera de nosotros somos nosotros mismos. No podemos dar lo que no tenemos. Como les digo a mis pacientes, todo lo que yo les recomiendo yo ya me lo unté, ya me lo puse, ya me torcí, ya me enderecé, ya hice de todo. No me puedo atrever a recomendarte algo que yo no tenga el conocimiento y sobre todo la experiencia de haberlo probado, aunque no lo requiera. De alguna manera tengo que entender qué hace tanta planta, qué hace tanto nutriente, cuáles son las combinaciones, para qué sirve tal té, con qué otra hoja lo mezclas, los jugos, en fin. Pero Muchas, sí, tienes que ir con personas expertas para que te vayan ayudando a tener más conocimiento. Es una maravilla. muchas gracias, Marco. Estoy preocupándome hasta que ya le alcancé a leer bien el letrero a Dani. Pensé que ella decía huelga porque no me dan la palabra, pero no, nada Ah, más alcanzo a leer palabra. ¿Qué nos y, quieres decir, Dani? y pues que todo se resume justamente en yo creo que la mejor palabra que se pudo haber escogido hoy, equilibrio. Y buscando ese equilibrio, creo que es importante lo que decía Marco, ese reconocimiento de sí mismo. Si no trabajamos en nosotros primero, es difícil que podamos acompañar a los demás, ¿no? Hay personas que, si bien no han tenido un proceso de pausia, andropausia, tienen los conocimientos, tienen la parte teórica, así que es bueno escuchar a aquellos que tienen la teoría, también a aquellos que ya han pasado por esos estados con acompañamiento de profesionales y poder buscar, ¿no? Ese equilibrio de una mejor manera, sabiendo que somos seres en transformación, que vamos a pasar etapas, que tenemos que gestionarnos, que tenemos que autorregularnos y que tenemos en un bolsillo también algo muy curioso y es un tubo, ¿no? Con un candado, el cual voy a abrir, por aquí está la llave. Entonces, en busca de ese equilibrio, intenté hacer algo hace unos días, lo puse aquí en este tubo, esto es un tornillo, tácate, 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 ¿no? Y dije yo, voy a conocer a Nat, con lo poco o mucho que Lili me ha hablado de ella, creo que puedo leerle su mente nada en la mano, ¿sí? Un papel, un rollito que voy a destapar, tiene un pequeño cauchito, una goma elástica, así, la retiro
Y qué curioso, Nad, que hayas escogido equilibrio, porque justamente la palabra que pensé hace unos días fue equilibrio. No me lo puedo creer. Creo que con eso me voy hoy a buscar el equilibrio. La parte emocional, la parte nutricional, la parte médica con el acompañamiento de profesionales. Qué bueno, Dani, qué bueno. sospecho que hoy en público, internacionalmente hablando, perdiste un tornillo. Ah, no, se te aflojó un tornillo. Varios, varios, no, eso no lo hagas público, pues son varios. Pues muchísimas gracias. Realmente me gustaría, nos sobran pues 11 minutos de programa. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, este es el momento, están con los profesionales. Si Dani ya se los prometió, vamos a tener una segunda parte. Si Marco, Ángel y Nat nos aceptan la invitación, obviamente, tendremos que ir a agenda a checar. Pero mientras estoy hablando, si tienen dudas, inquietudes, levanten su mano, hagan sus comentarios, incluso si quieren comentarle algo a nuestros invitados, igualmente nos gustaría escucharlos para poder prestar atención a lo que nos están diciendo por un lado, y por el otro lado voy a leer en este momento lo que dice en el chat que ha habido en el transcurso del programa. Justamente Alejandrina pues nos agradece que la hayamos aquí invitado. Muchas gracias, Alejandrina. Un abrazo fuerte. Dice, wow, creo que les ha tocado mujeres que no saben nada en su vida, tanto hombres como mujeres. Es un proceso natural. Dice, desde el nacimiento hasta la muerte, la vida es tan hermosa en todas las etapas y son procesos naturales. Em, Ángel te dice que es la verdad, es importante que la educación sexual y reproductiva llegue a todos los niveles y Ángel nos comenta que el arroz tiene muchos estrógenos. Eh, también te felicita, Marco, Alejandrina, y, y dice que muchas gracias, Alejandrina. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, si tienen cualquier cosa, este es el momento. En lo que les comento, dentro de 15 días, como ustedes saben, es nuestro siguiente programa que estaríamos teniendo el tema. El tema que viene es el día 5 de abril y vamos a tener justo y precisamente el tema de la importancia de nuestra salud bueno, la de la nutrición dentro de nuestra salud. Y nos va a acompañar el nutriólogo Carlos Rojas, la nutrióloga Nat Mafra, y estamos en espera de que el médico acepte ya nuestra invitación para poderlo publicar. Pero no nos fallen. ¿Por qué razón? Porque estamos queriendo crear esa conciencia de cuán importante es cuidarte para no enfermarte. Realmente vamos a crear una cultura de, pues ahora sí, medicina preventiva en lugar de correctiva. Eso es lo que estamos de alguna forma objetando en este momento. ¿Dudas, inquietudes que quieran? Pues mira, Dime, Dani. Lili, hay algo interesante y hemos visto tres diferentes desde tres eh, puntos, no solamente profesionales, sino personales, porque podemos estar hablando con dos, tres doctores y cada uno también va a dar su observador desde su particularidad, ¿no? Entonces, eso me gusta. Creo que hemos abierto una puerta interesante para que las personas puedan conocerse a sí mismas, pero ya vengo yo desde Tus eh, mazacotes. y mis mazacotes, casi se me olvida la palabra, por Dios santo. Es interesante cómo a nivel personal esa conversación que tenemos nosotros, consciente o inconscientemente, nos negamos a soltar, ¿no? Creo que estamos siempre en apego de algo y cuando tiene un proceso como estos, así en el caso de la mujer que va a dejar algo que las atormentó mes tras mes, igual también está dejando cosas, vienen también mentalmente muchos procesos difíciles. Pensamos que al dejar o al empezar mejor una etapa nueva y al dejar nuestra vida como estaba antes, estamos dejando de ser quienes somos. Esto lo digo porque muchas personas de pronto han pasado
por cáncer de próstata y han tenido que cambiar su vida totalmente y el choque más fuerte es el emocional y el cognitivo, ¿no? Entonces mi vida no va a volver a ser la misma, etcétera, etcétera, pero he visto en ellos que se habitúan a lo que están viviendo hoy mismo después de una cirugía o algo y, y muchos, no digo todos porque cada uno lleva su proceso de manera diferente, eh, ya simplemente dicen, estoy llevándola bien, estoy bien, dale. Bueno, eso mismo pasa, creo que en estos mismos procesos de la vida, en estas mismas etapas. Así que mi recomendación simplemente es a trabajar, porque no es fácil, a trabajar en ese desapego. No somos seres constituidos, fijos, estables, inmutables, siempre estamos en transformación y eso sí o sí nos lleva a estar viviendo etapas, procesos permanentemente y entre más amplitud tengamos en nuestro observador, una perspectiva más amplia de lo que somos, de lo que podemos llegar a ser, de lo que viene para nosotros en las distintas etapas de la vida, pues creo que va a ser un poquito más llevadero, ¿no? Es decir, hay que vivir en la aceptación. Eso sería mi conclusión desde el coaching, eh, para que complementemos un poco con estos tres magníficos profesionales que tuvimos hoy. Gracias, Dani. Voy a leer lo que Silvia Oropesa nos dice. El equilibrio de todos tus cuerpos físico, mental, espiritual y energético te pueden generar que el desarrollo en tus etapas sea camino difícil o fácil. Si el término de salud lo amplías a todo, tu vida es cada vez más fácil. Saludos a todos. Muchas gracias, Silvia. Y dices tú, la conclusión que yo en este programa daría sería justamente el hecho de que dices tú desde el coaching, que es la parte que a mí me corresponde, cuando tú creas conciencia de tu ser, cuando te permites escucharte, entonces vas a poder saber para dónde moverte. ¿Por qué razón? Porque puedes reinterpretar todo y así mantenerte sano, así mantenerte feliz, mantenerte bien educado, bien alimentado. Y me refiero a bien educado en el sentido de respeto, de muchas cosas, para no meterte con los demás, porque como lo decía Marco, el tabú de este tema y de muchos temas sexuales, por ejemplo, es justo y precisamente la falta de información y de respeto que le tenemos a los demás. Entonces, pues muchísimas gracias, Marco, Ángel, Nad, gracias por estar aquí con nosotros. Nos gustaría escuchar con qué cierran ustedes y también si aceptan una invitación nuevamente, yo creo que sería para el mes de mayo, por lo que tenemos ya programado. Entonces, digan, dice Dani, dinos que sí, ¿verdad, Dani? No, ya están comprometidos, lo que pasa es que no saben. Perfecto, Dani. Alejandro dice gracias a todos y sí, necesitamos más programas de nutrición. Muchas gracias, Alex. Eh, pues queremos escucharlos a los invitados. Dani, tú síguelos. Por favor, que empiecen las damas NAD. Nos gustaría escucharte. Ok. Eh, bueno, como tal, yo cerraría esto como que sí es indispensable como tal, pues el equilibrio en nuestra alimentación, pero exactamente como lo había repetido, también es muy importante sí mantener como tal el control de nuestro estrés, como poder realizar ejercicio correctamente, como también dormir adecuadamente e hidratarnos. Creo que esos son puntos súper clave para entonces llegar a tener como tal una andropausia, una menopausia, pues lo más satisfactorio posible. Gracias, NAD. Gracias por estar aquí, por regalarnos tus conocimientos. Adelante, Ángel, tu conclusión. Mi conclusión es que se tocaron muchos temas bastante interesantes durante toda la plática, pero creo que recordar que es un proceso evolutivo natural en el que todos vamos a pasar. Entonces, más allá de pues permitir que la sobreinformación nos controle, es más bien nosotros controlar esa parte, saber cómo gestionar, pues sí, nuestra dieta, gestionar
en nuestras emociones, saber gestionar todo lo que conlleva, pues, lo que nos rodea, para que podamos romper ese ciclo de mala información o de como bien lo mencionaba Alejandrina en el chat, pues el conocernos también a nosotros mismos, ¿no? Creo que eso también es algo fundamental. Y como lanzaban la pregunta hace rato, o sea, si tienes duda, pues sí, en efecto, creo que lo mejor es acercarte a tu profesionista de confianza, a quien te pueda resolver las dudas para que tampoco quede ahí volando esa información. Y también complementando lo que dijo Nada hace rato, el equilibrio creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo mantener en todos los aspectos de nuestra vida y de eso se trata también el día a día, ¿no? Sino encontrar ese equilibrio en lo que hacemos, en lo que comemos, en cómo descansamos, en cómo mantenemos nuestra energía, cómo canalizamos nuestras actividades del diario para que eso nos permita tener pues un buen día en nuestras vidas. Gracias, Ángel, gracias. Un gusto tenerte siempre aquí. Esperamos que vengan muchos programas donde nos puedas acompañar y por supuesto eres de la familia. También lo tenía que decir yo. Eh, Marco, por favor, tu conclusión. Una de las cosas o aspectos a tomar en cuenta es importantísimo que te conozcas, pero ¿cómo te vas a conocer si no te haces caso, si no te escuchas? Todo lo que hemos dicho es muy importante. Hay muchos consejos que se pueden dar, pero creo que una de las principales cosas es que tienes que voltear a verte. Tienes que empezar a darte cuenta qué cosas están bien en tu organismo, qué cosas no están bien. Y un espejo claro es si tu vida está llena de felicidad, de amor, de paz, de tranquilidad, de esa misma forma estás dentro, de esa forma estás tranquilo. Pero si afuera hay cosas que no te agradan, que no están bien, que de alguna forma te están llevando a no ponerte atención y a tener deterioro en tu organismo, en tu cuerpo, pues entonces es conveniente que voltees a verte para conocerte y te atiendas. Recuerden, el más importante en nuestra vida somos nosotros mismos. Muchas gracias por la invitación, Lili. Muchas gracias, Dani. Muchas Aquí gracias a está. ti, Marco, Dani y Ángel, Nat también, muchísimas gracias. Nat nos está poniendo que también se requiere constancia y creación de hábitos. De alguna forma, eso es una parte importante. Y bueno, pues no me resta de otra más que agradecerles a todos su espacio, su tiempo, por acompañarnos y nos vemos en la siguiente emisión, que es dentro de 15 días de este programa. Recuerden que queda grabado y en YouTube, en el canal de Lili Mafra Sin Límites, ahí ya está. Ya te voy a incluir en el canal también, Dani. Si no, qué grosería la mía, pero bueno. Ahí están todos grabados, todos desde que se inició el programa. Eh, ya vamos a cumplir 3 años, Daniel, 3 años con el programa. Entonces, Bueno, yo me veo un poquito mayor, pero también esos 3 años. bueno, yo solamente es por el tamaño, Dani, nada más. Porque de ahí en fuera, ¿no? De ahí en fuera todo lo demás es Ay, permíteme un segundo. Todo lo demás no. podemos decir que solamente son apariencias, ¿no? Así es. Entonces, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y no, dentro de 15 días y agradecerles a todos el estar con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Vero, ¿quieres hablar? Prende tu micrófono, por favor. Ah, que está apagado. Yo pensé que estaba prendido. Hola, buenas noches a todos. Bonita noche, Vero. Yo Comenta. creía, bueno, oí que como de cuando se caía el cabello y a mí se me cae mucho el cabello, ¿qué es lo que podría tomar? Marco, ¿te es duda para ti? Bueno, de hecho, el magnesio es algo que se requiere precisamente para relajar y que los nutrientes lleguen al folículo.
también tendrías que revisar por ahí el grado de estrés que tú manejas precisamente para ir cambiando algunos hábitos. Entonces, uno podría ser el jugo verde extractado. Entonces, mientras lechuga, gel, pepino, apio, ese sería el jugo extractado. Ese te brinda precisamente porque está cargado de magnesio y es lo que se requiere para que tus vasos capilares empiecen a relajar, lleguen los nutrientes y el folículo no se esté muriendo. Eso es lo que sucede. Entonces, es el magnesio a través de hojas verdes. Si no tienes extractor, pues piensa en ensaladas, muchas hojas verdes y ahí tienes el resultado. Y por otro No, lado, pues sí tengo el extractor. perfecto, pues adelante. Puedes empezar con eso. Los jugos verdes diario, por un Sí, mes o por cuánto. pues de hecho las hojas verdes normalmente se deben de comer siempre como las verduras. Hay que tener variedad. Entonces ya nada más es cuestión de que tú vayas organizando tu alimento por lo menos una vez al día. Generalmente recomiendo a los pacientes que en las 3 comidas tengan la ingesta de vitaminas y minerales. Estamos hablando de o jugos verdes o ensaladas. Oí que teníamos que llevar como el arco iris, o sea que en la semana un color, un día uno, otro, sí, así. Sí, eso es ir incrementando los colores en frutas y verduras precisamente para que los nutrientes que nos faltan nos vayamos acostumbrando a esa ingesta, porque hay cosas que no nos gustan o hay cosas que no consumimos porque ni siquiera tenemos idea qué saben, pero no tenemos la costumbre. Entonces, ir cada día aumentando por color las diferentes variedades que hay en frutas y verduras, hojas verdes, pues eso nos va a ir dando más nutrientes y por lo tanto una mejor calidad de vida. Sí, gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Marco. Ángel, dinos. Creo que también agregando a lo que mencionaba Marco, la importancia de la caída del cabello, o sea, como uno mencionó, silla y nada abstracto es la parte del estrés. Entonces, ya, o sea, quitar el estrés de la vida te va a facilitar totalmente la caída de cabello. Pero también creo que desde el aspecto, desde la perspectiva hormonal y menopausia, también importante hacerte constantemente un perfil tiroideo, creo que también no estaría de más, ya que también se encuentra asociado como a la caída de cabello. Eh, y también esto se asocia a mucho mayor concentración también de estrés en el cuerpo y también formación de cortisol. Lo que es la formación de cabello y la hiperpigmentación o la regulación de la pigmentación de la piel se asocia a los niveles de cortisol y el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, mientras más estrés tengamos pues en nuestro día a día, mayor liberación de cortisol vamos a tener y por lo tanto pues también va a subsistir o a coexistir más bien esta relación de la pérdida de cabello. Entonces, importante también hacerte un perfil tiroideo constantemente, al menos una vez al año. Muchas gracias, Angelito, también por esta información. Permítanme compartirles que justamente Nada es mi hija y si hay algo que ella me ha enseñado, o por lo menos al principio me obligaba, ahora ya lo disfruto con ella, es que siempre que puede, ella me da jugo verde, ¿no? Incluso le digo, ya sé, a tus hijos cuando te cases, en lugar de leche les vas a dar jugo verde, porque ella consume mucho jugo verde. Entonces es parte, yo creo, de empezar justamente ese equilibrio en la alimentación. Y pues, muchísimas gracias a todos. Miren, el Dani se me escapó ya se me fue. Ya se perdió el sueldo de esta semana. Nos vemos Dijo, entonces. ya hablé, adiós. Sí, ya. Dijo, bye, bye. Ya hice mi truco, bendiciones. Exactamente. Cuídense mucho, fue un placer verlos y nos vemos dentro de 15 días. Gracias. Muchas Chao. gracias. Chao. Bye, Gracias. bye. Bye.